En este vídeo vamos a hablar de los Transform Sensors disponibles en Simscape Multibody. En primer lugar hablaremos del bloque correspondiente, de sus propiedades. Seguidamente hablaremos de cómo utilizarlo para medir magnitudes absolutas y relativas. Y en último lugar presentaremos las conclusiones. Bien, este bloque de Transform Sensor está disponible dentro de las librerías de Simscape Multibody y su descripción es la que aparece aquí. Y tiene como principal misión la de medir de forma pasiva las variaciones en el tiempo entre dos frames o dos sistemas de referencia. Esta medición relativa entre dos frames, pues evidentemente va a permitir medir magnitudes como son posición, velocidad y aceleración. Si uno de los frames, el frame de partida, es un sistema de referencia inercial, un sistema de referencia conectado, por ejemplo, al world frame, estaremos midiendo magnitudes absolutas. Si el base frame es un frame que está en movimiento, entonces lo que estaremos es midiendo magnitudes relativas. Esa es un poco la diferencia entre cómo conseguir medir magnitudes absolutas y medir magnitudes relativas. Depende de si el frame base es un sistema de referencia inercial, como por ejemplo lo es el sistema de referencia o el frame conectado al world. Bien, aquí pues destaca que los puertos B y F son los puertos de base y de seguimiento y que siempre se mide el movimiento del frame F, del follower, respecto del frame B o base. Aquí podemos ver una captura de las magnitudes que se pueden medir. Tenemos cuestiones relacionadas con los ángulos de rotación, velocidad angular, aceleración angular, traslación, velocidad y aceleración lineales. Y podemos elegir como frame de medida, pues expresarlo en el world frame, en el frame de la base del follower, en un frame conectado a la base que no rotase y en un frame conectado en el follower que no tuviese rotaciones. Esas son las opciones de medición que nos ofrece este sensor. Bien, aquí tenemos un ejemplo de uso del Transform Sensor, que en concreto pues lo hemos conectado entre el world frame y el puerto R o frame R de un elemento conocido con el nombre de escalón. Y en este Transform Sensor lo que estamos midiendo son las velocidades lineales X y Z de este frame con respecto del world frame. Claro, al haberlo conectado con el world frame, lo que estaríamos midiendo con este Transform Sensor son magnitudes absolutas y en este caso concreto velocidades de traslación del frame R. Estas velocidades de traslación se representan en un scope para su adecuada interpretación. Bien, pues vamos a intentar reproducir esta solución partiendo de un modelo en el que no tuviésemos aún instalado este Transform Sensor. Bien, vamos a hacer clic. Vamos a empezar a escribir el nombre, Transform Sensor, y lo incorporamos. Bien, entonces como ya hemos comentado antes, en la parte de descripción, este Transform Sensor lo que hace es medir la relación temporal entre dos frames, en este caso el frame F con respecto al frame B, midiendo pues, todo el tema de velocidades, aceleraciones, posiciones, tanto en su versión lineal como en su versión angular. Y es posible que podamos además expresar dichas cantidades en diferentes frames o sistemas de referencia. Bien, si el frame B o base lo conectamos a un sistema de referencia, a un frame inercial, lo que va a ocurrir es que las mediciones que nos va a proporcionar el Transform Sensor van a ser magnitudes absolutas, y si por contra B se coloca en un punto o frame que no tiene esa característica de inercialidad, entonces estaremos midiendo las magnitudes relativas entre el punto F o sistema de referencia F y el sistema de referencia B. Aquí en los settings pues tenemos que indicarle en qué sistema de referencia queremos medir las cantidades. Esto al final lo único que ocurre es que como son cantidades vectoriales hay que expresarlas en sus tres componentes. Entonces lo que nos va a permitir este menú es elegir en qué ejes coordenados queremos representar esas magnitudes. Bien, vamos a, por ejemplo, elegir las velocidades de las tres coordenadas del punto correspondiente y vamos a utilizar el frame de medida asociado al world. Bien, como se puede observar, pues nos aparecen esas tres mediciones y lo que vamos a hacer es conectar el punto B o frame B al world frame, con lo cual vamos a tener una medida inercial
por tanto una medición de magnitudes absolutas, y el frame en el que vamos a realizar las mediciones va a ser el puerto o frame R del eslabón. Para que os fijéis mejor, aquí tenemos la representación 3D del cuerpo. Vamos a representar los frames y en caso del eslabón este sería el puerto R. Es decir, estaríamos intentando medir las velocidades, las tres componentes del centro geométrico del eslabón en su movimiento. Si le damos a simular, pues podemos ver pues, el movimiento que va a presentar este sistema en rotación y traslación parcialmente hablando. Bien, para poder representar los valores, pues lo que vamos a hacer es conectar esto a tres conectores PS Simulink. Un primer conector para la velocidad en X, otro segundo conector para la velocidad en Y y un tercer conector para la velocidad en Z. Vamos a colocar aquí un scope y vamos a unir las tres señales a este scope. Vale, segundo y el tercero. Vale. Hacerlo un poquito más grande, ¿vale? Y abriríamos aquí y si le damos a play podríamos obtener la representación gráfica. Tenemos básicamente tres líneas, cada una de ellas correspondería a la velocidad de traslación correspondiente, una de ellas siempre es 0 y las otras pues tienen variabilidad a lo largo del tiempo. Bien, entonces esta es la forma en la que el Transform Sensor nos ha permitido obtener magnitudes físicas del punto R. No es la única forma de obtener medidas de magnitudes físicas, también es posible a través de las diferentes juntas o joins, como por ejemplo esta Revolute Join, accediendo a la parte de Sensing, por ejemplo, y eligiendo qué magnitudes queremos medir. Lo que sí que es importante es que la información que nos proporcionan estos sensores está relacionada con la junta. Y lo mismo ocurre con el apartado este de Composite Force Torque, que son fuerzas o pares relacionadas con la junta. Claro, si queremos obtener esa información de un frame diferente que no corresponde a una junta, entonces no nos vale este elemento y tendremos que acudir obligatoriamente al Transform Sensor. Por tanto, el Transform Sensor es más general que el apartado de sensorización de una junta porque me permite medir magnitudes físicas tanto absolutas como relativas de cualquier frame presente en un modelo de Simscape Multibody. Por ejemplo, si ahora quisiésemos medir la velocidad relativa, entonces no deberíamos de conectarlo a un sistema de referencia inercial o al frame, tendríamos que conectarlo a otro punto. Por ejemplo, podríamos conectarlo en este punto de aquí y entonces lo que tendríamos sería la medición de las velocidades, digamos, de las tres coordenadas del puerto R respecto de este punto F, que en este caso sería pues el mismo punto coincidente con el frame R del soporte. Vamos a ver si la simulación ahora cambia los resultados. Ha habido alguna ligera modificación, no son exactamente iguales que los que correspondían al caso de medición de velocidades absolutas. Otra cosa que también podemos hacer en el Transform Sensor es cambiar el sistema de referencia. Bien, a efectos prácticos en este caso, el volt es el señal inercial y el base sería el mismo que el que está aquí conectado. Sería el de salida de la Revolute Join. Vamos a probar si esto introduce algún cambio. Pues fijaos, en este caso lo que obtendríamos es que al cambiar de sistema de referencia todas las magnitudes, todas las señales serían 0. Aquí solo vemos una, pero bueno, si utilizamos la leyenda y vamos desactivando, pues podemos comprobar que efectivamente las tres son idénticamente nulas. Entonces esto puede decir que si cambiamos de sistema de referencia, pues lo que antes daba un valor pues puede convertirse en diferente de 0 o ser completamente igual a 0. Bien, si recuperamos el world y vamos a simular, evidentemente volvemos a tener señales diferentes de 0 en dos casos. Uno de ellos siempre es idénticamente igual a 0. Por tanto, vemos que los Transform Sensors son realmente potentes a la hora de sensorizar magnitudes absolutas y relativas de un frame cualquiera en un sistema de referencia, en un modelo Simscape Multibody, con respecto a otro frame cualquiera. Y siempre estamos hablando de magnitudes de tipo cinemático, rotaciones, velocidades angulares, aceleraciones angulares, traslación, velocidad lineal y aceleración lineal. Bien, como conclusiones de este vídeo podemos indicar que se ha presentado el bloque Transform Sensor junto con sus propiedades y opciones y hemos visto cómo utilizarlo para medir magnitudes tanto absolutas como relativas en un frame concreto de un modelo de Simscape Multibody.